Bien, vamos a comenzar entonces con algunas derivadas de funciones algebraicas. Recordemos, cuando hablamos de funciones algebraicas, pues hablamos de expresiones, ¿no? Expresiones que tienen variables y todo eso. Por ejemplo, 5x, 3x cuadrada y cosas así. Pueden ser funciones polinomiales de 1, 2, 3 términos. Entonces, pero vamos a comenzar desde el más sencillito, ¿sí? El más sencillo de las fórmulas que vamos a estar utilizando es esta. Es la primera fórmula que aparece. Esta fórmula es para calcular la derivada de una función constante. Es lo que representa la K. Una función constante, un número, vaya. Bueno, un número o una letra que no corresponda a la variable. ¿Cómo vamos a saber qué letra es la que corresponde a la variable? Porque pues generalmente vamos a tener esto, f de x, f de m, por ejemplo, f de j, no sé. Lo que esté aquí adentro, recuerden, nos representa a la variable, ¿sí? También aquí en la fórmula, pues tenemos d de x, ¿sí? Esto es derivada con respecto a x, ¿sí? Si la variable utilizada fuera m, sería d de m. Si la variable utilizada fuera u, sería d de u, por ejemplo. Algunos libros, algunos otros formularios que quizá ustedes se pudieran encontrar, utilizan u como variable. De hecho, aquí hay algunas fórmulas que utilizan b, pero ya como expresión algebraica, y lo vamos a ir viendo más adelante. También se utiliza u para representar expresiones algebraicas, pero algunas otras fórmulas también utilizan, por ejemplo aquí, por ejemplo aquí esta fórmula tiene la característica de ser como un tipo cambio de variable. Aquí usa u como variable y aquí usa x como variable, ¿no? Entonces, dependiendo de qué nos diga en la parte de abajo, es que va a ser la variable con la que estamos trabajando. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso, y casi de manera general, las funciones con las que vamos a estar trabajando, las funciones con las que vamos a estar trabajando van a ser con respecto a x. Bien. ¿Qué nos dice esta fórmula? Bueno, pues que la derivada con respecto a x de cualquier constante es 0, ¿sí? De 0, así nada más. Entonces, pues lo que estamos buscando, lo voy a escribir aquí, es la derivada, vean, la derivada con respecto a x de 5, ¿sí? Porque es la constante con la que estamos trabajando. La derivada con respecto a x de 5. Como 5 es una constante, entonces la derivada es 0, ¿sí? Esta es la fórmula más simple, es la derivada de una constante, no requiere realmente muchas operaciones. Únicamente ustedes deben tener en cuenta cuando derivemos que cualquier número, cualquier constante, su derivada va a ser 0. Esta es una forma de representarlo con este símbolo d sobre dx, ¿sí? Es una forma de representarlo. Hay otra forma de representar la derivada, y se las voy a poner nada más para que la conozcan. Nosotros usamos f de x para representar la función. Bueno, pues algunos libros utilizan, no sé, ahí está, utilizan una apóstrofe o una, vamos a decir apóstrofe o una comillita en la parte de arriba para representar que se está tratando de una derivada. Sería f' de x, ¿sí? Así, f' de x se lee. También este símbolo representa derivación, pero nosotros para este curso vamos a estar utilizando esta nomenclatura. Pero si ustedes en alguna ocasión buscan ejercicios o más adelante se vuelven a topar con el cálculo diferencial, si se encuentran con esta simbología también es válido. f' de x también representa derivación. Entonces, esa es la primera fórmula que ustedes pueden encontrar en el formulario que les envié. Sencilla. La siguiente fórmula, que
también es bastante sencilla, es cuando queremos derivar una variable con exponente 1 y con coeficiente 1, es decir, una simple x, ¿sí? O, pues dependiendo de cuál sea la variable, pues va a ser la letra que tengamos acá. Porque, por ejemplo, si fuera con respecto a u, pues la fórmula tendría aquí u, ¿no? O sea, eso ya va a depender de la función, con qué variable se está trabajando. Pero repito, aquí vamos a trabajar generalmente con pura x. Entonces, la derivada con respecto a x de una x solita es 1. Así nada más. ¿Sí? La derivada con respecto a x de una x sola, de una x con exponente 1, con coeficiente 1, es 1. Vamos a ver pues no un ejemplo, porque pues realmente, ¿cómo se llama? No podemos hacer algo tan complicado de este. Vamos a hacer, pues, ¿qué función podríamos crear? Pues nada más, f de x igual a x. ¿Sí? Esa sería la función. Una función lineal que en matemáticas 4 vimos que también se trataba de una función identidad. Entonces, f de x igual a x es la función. Si queremos derivarla, entonces voy a copiar esto para no tener que escribir todo de nuevo. Acá está. Si queremos derivar la función, pues entonces queremos derivar x, ¿no? ¿Y cuál es la derivada con respecto a x de x? Por fórmula, nosotros sabemos que es 1. ¿Sí? Entonces la derivada es 1. Estas dos fórmulas son las más sencillas de todas. ¿Sí? Ustedes no olviden esto porque créanme, aunque son las fórmulas más sencillas, a veces se olvidan. ¿Sí? Pero ustedes no lo olviden nunca. La derivada de una constante es 0 y la derivada de una variable completamente sola, en este caso una x, es 1. ¿Vale? Para que así ya podamos pasar a unas fórmulas un poquito más desarrolladas. Bueno, falta una más. Esta igual es sencilla. Esta igual es sencilla. Es una combinación de las dos que acabamos de ver. ¿Sí? Esta fórmula es para una constante. Esta fórmula es para una variable. Y esta fórmula es para una constante y una variable. ¿Sí? Una constante y una variable. Que realmente es igual de sencilla. ¿Sí? Esto nos va a servir cuando queremos derivar funciones, por ejemplo, 2x, ¿sí? Por ejemplo, 5x, por ejemplo, menos 4x, por ejemplo, menos 8x, ¿no? ¿Qué características tienen estas cuatro funciones que acabo de escribir? Las cuatro tienen un coeficiente, 2, 5, menos 4, menos 8, y las cuatro tienen una variable de exponente 1, ¿sí? Están hechas o están formadas de esta manera. Kx, constante x, número, letra, así nada más, número, letra. Entonces, siempre que tengamos funciones de ese tipo, esta fórmula es la que vamos a utilizar. Y esta fórmula lo que nos está diciendo que ocurre es que cuando queremos derivar kx, el resultado es simplemente k. ¿Sí? Quitamos la variable, dejamos completamente sola a la constante y esa sería la respuesta a la derivación. ¿Sí? Entonces, repito, esta es la tercera fórmula, se utiliza cuando tenemos constante y variable juntas, pero la variable con exponente 1. ¿Qué es lo que ocurre según la fórmula que estamos viendo? Quitamos la variable y el resultado es la constante completamente sola. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a borrar esto. Creo que me picó una hormiga. Vamos a ver un ejemplo.
así rapidito. Por ejemplo, una función que cumple con esas características es esta. F de x igual a menos 7x. ¿Sí? F de x igual a menos 7x. Esta expresión algebraica está formada por un coeficiente, o sea, una k, que sería el menos 7, y una variable, que sería la x. Por lo tanto, cumple con este criterio. Así que esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar para resolverlo. Entonces vamos a escribir escribimos esto, ¿sí? Derivada de dx. ¿Qué es lo que vamos a derivar? Vamos a derivar menos 7x. ¿Sí? Eso es lo que vamos a derivar. Vamos a derivar menos 7x. ¿Con qué fórmula la vamos a derivar? Con esta. Constante, variable. Y el resultado es, quitamos la variable, dejamos la constante. Como lo que vamos a hacer es quitar la variable y dejar la constante, entonces el resultado es menos 7. ¿Sí? Ahí está. Quitamos la variable, dejamos la constante, el resultado es únicamente menos 7. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, pues creo que es bastante sencillo esto de las derivadas. ¿Sí? Son 3 fórmulas bastante sencillas, pero es muy importante que estas 3 fórmulas y la cuarta que vamos a ver ahorita quede muy clara. ¿Sí? Porque créanme, todos los demás métodos que siguen de derivadas se hacen con estas 4 fórmulas que vamos a ver. Nos falta la cuarta. ¿Sí? Todos los demás métodos, todos los demás métodos, son métodos, todos los demás métodos que existen usan como base estas 4. Entonces, si ustedes no tienen duda de estas 4, créanme, derivar va a ser bastante sencillo. ¿Sí? Entonces, si vamos 3 fórmulas, las 3 fórmulas básicas, vamos por la cuarta. ¿Sí? Vamos por la cuarta. Ahí está. Tenemos la fórmula de una constante, la fórmula de una variable y una combinación de constante con variable. Pero vamos ahora con lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula 2, que sería esta, y la fórmula 4, que sería esta? ¿Sí? Ambas fórmulas son para variables, si se dan cuenta. X y X. ¿Sí? No tienen constantes, nada de eso. La diferencia está en que esta fórmula que ya vimos solamente sirve, solamente aplica cuando la variable tiene exponente 1. ¿Sí? No está escrito, pero ya saben que aquí el exponente es 1. Y esta fórmula de acá la vamos a utilizar, la vamos a aplicar para todas las demás variables donde el exponente sea diferente de 1. ¿Sí? Cuando sea x cuadrada, cuando sea x cúbica, x cuarta, x quinta y así podemos seguirle sumando el exponente. Entonces, ahí es la diferencia, solamente ahí. La primera se utiliza cuando la variable tiene exponente 1, la segunda se utiliza cuando la variable tiene un exponente diferente a 1. Exponente cuadrático, cúbico, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, etcétera, 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 etcétera. Para esta fórmula, aquí ya empieza, pues, por así decirlo, subir un poco la complejidad, ¿sí? Para ser así un poquito drástico, se empieza a subir un poquito la complejidad, pero no es tanto, ¿sí? Porque aquí ya tenemos que hacer una serie de operaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos la variable, tenemos el exponente. Bueno, cuando querramos derivar una función que tenga esta característica, lo que va a ocurrir es que el exponente
lo vamos a bajar y lo vamos a escribir antes de la variable. ¿Sí? El exponente lo vamos a agarrar de aquí y lo vamos a escribir antes de la variable para que sea nx. ¿Sí? Y el exponente que está aquí le vamos a restar 1. ¿Sí? Le vamos a restar 1. Por ejemplo, si lo que quisiéramos derivar fuera x al cubo, ¿sí? Quiero derivar x al cubo. Bueno, ya identifiqué que mi variable es x y ya identifiqué que mi exponente es 3, ¿no? Bueno, pues ese exponente lo bajo y lo escribo antes de la x, ¿correcto? Y el exponente, que es 3, le resto 1. 3 menos 1, 2. Y esa es la derivada. 3x al cuadrado. Como les decía, sigue siendo sencilla la fórmula, pero ya tenemos que hacer una serie de operaciones. Y pues estas, ¿cómo les diré? A partir de estas fórmulas, pues como que ya empieza un poquito a confundir. Pero recuerden, es bajo el exponente y luego al exponente le resto 1. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bajo el exponente, aquí está, 3, y luego al exponente de la variable le resto 1 para que en lugar de ser 3 sea 2, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos más, ¿sí? Porque para estos sí ya no vamos a quedarnos nada más con un ejemplo. Vamos a ver unos cuantos más. Vamos a ver, por ejemplo, también esto aplica tanto para exponentes negativos como para coeficientes negativos. Ahí entran todos ellos, ¿sí? Recuerden que cuando a un número negativo le restamos 1, es como si estuviéramos sumándolo, ¿sí? Menos 8 menos 1 es menos 9. Pero eso lo vamos a ir viendo ahorita. Entonces, vamos a ver un ejemplo más. Si ya tienen ese primer ejemplo, vamos a ver uno más. Vamos a ver no cambió, este. F de x igual a 8x a la cuarta. Entonces, copienlo. Entonces, tenemos la función 8x a la cuarta. Es una función algebraica, sencilla. Tiene coeficiente, variable, exponente. ¿Sí? Recuerden que al principio de matemáticas en álgebra vimos que los términos algebraicos se componen de 4 cosas, ¿no? Signo, que puede ser positivo y negativo, de un coeficiente, que sería una constante, de una variable, que generalmente es x, y de un exponente, ¿no? Eso es lo que compone a un término algebraico. En este caso, pues ya estamos trabajando en derivar términos algebraicos completos, ¿sí? Tiene exponente, variable, coeficiente, y su signo es un signo positivo, aunque no lo tenga escrito. Entonces, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Esta, ¿sí? Ay, se movió. Ah, no sé si es. A ver, no, todavía. Permítanme ahí. Tuve un error de diapositiva. No era esta. Es esta. Ay. Es esta. Ajá, ahí está. Todavía no hemos visto con coeficientes. La fórmula que estamos trabajando ahorita es la de variable exponente. ¿Sí? Variable exponente. Entonces ahí está. Variable exponente. Variable exponente x a la cuarta. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula que estábamos analizando? El exponente lo vamos a bajar y luego a ese mismo exponente le vamos a restar 1. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo acá. Uy.
¿Qué es lo que vamos a derivar? Vamos a derivar x a la cuarta, ¿sí? Es lo que vamos a derivar. ¿Qué fórmula es la que vamos a utilizar? Esta fórmula, ¿sí? Ahí está. Y de hecho, pues está escrito exactamente como debe ser, ¿no? Ahí está. Derivada sobre de x a la cuarta. Aquí está x, aquí está n. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? El exponente, que en este caso es 4, lo vamos a agarrar y lo vamos a escribir, ¿sí? Lo bajamos y queda ahí, 4. Luego, ¿qué sigue? Sigue la variable, tal cual como está, x. Y luego, al exponente que teníamos originalmente, que es 4, le vamos a restar 1, ¿sí? Podemos hacerlo paso por paso, ¿sí? Ahí está, 4 menos 1. Ya sabemos que es 3, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo paso por paso para que no haya confusión. Entonces, como lo único que nos queda por hacer es la resta, 4 menos 1 es 3. La respuesta es 4x al cubo. ¿Sale? Entonces, ahí está. Esta fórmula, repito, es algo sencilla, ¿sí? Tenemos x a la n, agarramos n, la bajamos, y el exponente de la variable, que originalmente era n, le restamos 1. Ahí está. Vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más. Pero vamos a hacer ahora, por ejemplo, con un exponente negativo, ¿sí? Vamos a hacerlo con un exponente negativo. F de x es igual a x a la menos 5, ¿sí? Cópienlo para que lo podamos hacer. Bien, vamos a ver. Entonces, otra vez, ¿sí? Esta función x a la menos 5 está compuesta por variable, exponente, variable, exponente. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar, pues es esta, ¿no? Esta, variable, exponente. Con la diferencia, con la pequeña diferencia de que en este caso el exponente es negativo, pero no hay problema, ¿sí? La fórmula se sigue aplicando exactamente igual, ¿sí? Entonces, vamos a escribir ¿está? La nomenclatura de derivada. ¿Qué es lo que vamos a derivar? X a la menos 5, ahí está. Está representado que lo que vamos a derivar es esto de aquí. Entonces, seguimos, vamos de acuerdo a la fórmula. Tenemos la variable, tenemos el exponente. La fórmula nos pide primero que el coeficiente o el exponente, perdón, el exponente lo bajamos, ¿sí? El exponente lo bajamos. El exponente en este caso es menos 5. Entonces, ese menos 5 lo bajamos y lo escribimos acá, ¿sí? Ahí está. Luego, después de bajar el exponente, ¿sí? Después de bajar el exponente, ya lo hicimos, escribimos la variable, ¿sí? Escribimos la variable, menos 5x. Y al final, al exponente que teníamos originalmente, que es menos 5, le restamos 1, ¿sí? Sería menos 5 menos 1. Vamos a escribirlo completo. Menos 5 menos 1.
Ahí está. Entonces ahí está. Bajamos el exponente. Escribimos la variable. Y al exponente que teníamos originalmente le restamos 1. ¿Vale? Le restamos 1. Vamos a hacer la operación. ¿Sí? Vamos a hacer la operación. Entonces vamos al siguiente. En el caso del menos 5, pues no se tiene que hacer nada. La X se mantiene. Lo único que vamos a hacer es restar menos 5 menos 1. Como son números negativos ambos, el resultado es menos 6. ¿Sí? Ahí está. El resultado es menos 6. Ya lo tenemos. Bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, la fórmula no cambia porque se presente un número negativo, ¿sí? Solo que sí hay que tener cuidado con las operaciones con cantidades negativas, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya no sería, o sea, sigue siendo una resta, pero al ser números negativos, menos 5 menos 1 se convierte prácticamente en una suma, por eso da menos 6, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo más porque pues todavía hay otros casos que se pueden presentar, como por ejemplo que la X sea negativa. Vamos a ver ese caso ahorita. Entonces, terminen de copiar eso si lo están copiando. Y vamos a ver un... ¿Profe está grabando la clase? Sí. Ah, ok. Vamos a ver un ejemplo más. Seguimos trabajando con esta fórmula, que es la cuarta. ¿Sí? Seguimos trabajando con la cuarta fórmula. Vamos a... Ahí está. Vamos a ver. Sí. A diferencia de los dos ejemplos anteriores, donde el término era positivo, aquí la X es negativa ya. ¿Sí? Pero repito, no importa eso. ¿Sí? No importa eso porque se sigue aplicando exactamente la fórmula tal cual, porque sigue siendo variable exponente. ¿Sí? No pasa nada. Entonces, solamente pues escribimos, ¿no? El símbolo de derivación que estamos utilizando nosotros, que es d sobre dx, y escribimos lo que vamos a derivar. En este caso, pues vamos a derivar menos x a la séptima potencia. ¿Sí? Eso es lo que vamos a derivar. Y esto nos da, de acuerdo al procedimiento que seguimos, es bajamos el exponente. ¿Sí? Pero mucho cuidado. ¿Sí? Porque no es solo poner el 7, que es correcto, pero no hay que olvidarnos que de por sí ya tenemos ahí un signo negativo. ¿Sí? Ya tenemos ahí un signo negativo. El negativo no es del 7, el negativo ya estaba ahí. De hecho, hasta podríamos haber hecho un paréntesis, ¿no? Un paréntesis para representar que el signo negativo queda afuera, pero pues eso sería mucho trabajo. Solamente es, y realmente nos llenaríamos de muchos paréntesis si hacemos eso, solamente tengan en cuenta que en este caso el negativo ya está ahí, y lo único que estamos haciendo es que el 7, que es el exponente, lo bajamos al lado de la X y obviamente pues quedaría al lado del negativo también. ¿Sí? Es lo único que debemos tener en cuenta. De ahí, exactamente igual. ¿Sí? Entonces, ya bajamos el 7, acompañando al negativo que de por sí ya teníamos. Seguimos escribiendo la variable y al exponente, que es 7, le vamos a restar 1. Ahí está. Lo escribimos nada más para tener referencia. Sabemos que 7 menos 1 es 6.
Así que el resultado o la derivada con respecto a x es menos 7x a la sexta potencia. Ahí está. Y este sería nuestro resultado. Bien, entonces hasta aquí ya llevamos 4 fórmulas, ¿sí? Ahorita vamos a terminar la sesión porque ya nos va a sacar Zoom y nos quedaría, no, todavía faltan bastantes, pero hoy vamos a tratar de avanzar con las primeras 6 tal vez, o 7, o 8, no sé, pero vamos a tratar de avanzar con las primeras. Pero ahorita ya terminamos con las primeras 4, así que vamos a salir y ahorita regresamos.